Lo que quiero compartir con ustedes, mis amigos televidentes, es una nota que pude realizar justamente ayer por la mañana en el domicilio de alguien a quien aprecio mucho, a quien admiro también. Se trata de Alcides Castaño. Yo digo que es un ícono de la comunicación social de nuestra ciudad. Alguien que tiene una trayectoria realmente impresionante y a quien, si se quiere, podría llamar colega, lo cual es demasiado pretencioso de mi parte. Bueno, Alcides tuvo la amabilidad, la gentileza, no solo de concederme esta entrevista, sino que además él me obsequió estos dos ejemplares de su libro que publicó hace muy poco. Se trata de Luz de Octubre, tomo 1 y tomo 2, donde cuenta anécdotas y vivencias de personajes que forjaron nuestra ciudad. Así que reitero el agradecimiento a Alcides Castaño por haberme obsequiado estos ejemplares de su autoría, y ahora los invito a compartir esta nota que la he dividido en dos partes para no tener que sacar nada de lo que charlamos ayer por la mañana con Alcides Castaño. Una vida intensa la tuya, ¿no? Contame, ¿dónde naciste? Yo nací en Presidente Roca. Ahí fue la partera ahí, se ve que mi padre la vino a buscar, se la llevó en el Forá y se fue, la llevó y ahí nací, sí, el 3 de mayo del 43 por la mañana. ¿Cuántos hermanos? Somos 4, éramos 4, sí, claro. Seguimos siendo 4. Claro. El mayor, que ya murió en Chile, que era guionista de televisión en Chile. Después vengo yo, después viene mi hermana, que está casada, está en Nataliva, y mi hermano menor, que también murió, José Luis. Estuvo, sí. Éramos 4. Bueno, ¿y a qué edad te viniste a Rafaela? A los 7 años, a los 7 años vine al colegio, porque en ese momento mis padres vivían en Roca, pero mis abuelos vivían acá en Rafaela, entonces me vine acá a vivir con mis abuelos para ir a la escuela. ¿A qué escuela fuiste? Al San José. El San José. ¿Primario y secundario? No, de primero a quinto. Y después de ahí, a partir del sexto hasta parte de la secundaria, fui al seminario de Santa Fe, de Guadalupe, a estudiar de cura. Mirá. Y ahí llegué hasta cuarto año. Me volví, y para hacer el secundario oficial tenía que rendí prácticamente todo de nuevo, porque las materias no eran equivalentes. Llegué otra vez a tercero o algo así, rindiendo libre prácticamente todas por oral y escrito, y tenía que trabajar, así que trabajar y estudiar era mucho para mí en ese momento, una adolescencia que había que apurar y demás, así que no terminé el secundario. Por esa razón no pude tampoco ir a una universidad a estudiar otras cosas. Tuve que anotarme en la autodidáctica. Claro. Y ahí empecé a abrir la cabeza, a aprender, a mirar, a ver, a preguntar, a participar, a hacer todo lo necesario para saber sin necesidad de programas escritos y orales. ¿Y te acordás cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en el estudio Traverso Soria como cadete. Ese fue mi primer trabajo. Después de algunos años, ahí después de haber hecho el servicio militar en Santo Tomé, después salí y trabajé un año con Víctor Balsaña, que era concesionario de Hacienda. A continuación me vino a buscar, no sé por qué recomendación extraña, Edison Balsaña para entrar a la fábrica a Edival. Ahí estuve durante 5 años, llegué a gerente administrativo, pero no era lo mío.
Entre tanto, estuve en teatro, en todo lo que sea. Eso quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a incursionar en el teatro? En el teatro ya casi enseguida, porque mi hermano mayor estaba en eso, así que entré enseguida en el Teatro Ricardo Rojas en ese momento, donde estuve unos 10 años, algo más. Después continué en el Centro Ciudad Rafaela un poco también, actuando, llegué a dirigir una obra y pasaron unos lindos años relacionándonos con el área cultural, de escritores de varios agrupados, del cine club, toda una movida que en los 60 era en Rafaela una especie de novedad. Claro, era una novedad. Claro. Incluso el Teatro Ricardo Rojas era una especie de elenco renovador, casi transgresor en lo que era en ese momento el teatro en Rafaela. Y así escribiendo algunas cositas y seguía trabajando. ¿Y en qué año te casaste? En el 65, en febrero del 65, nos casamos en Osaspe, con el que habíamos tenido una relación bastante fluida desde antes. Formamos el movimiento de novios de preparación para el matrimonio, que después desembocó en la fundación del movimiento familiar acá en Rafaela. Eso fue como en Osaspe. Después así seguí en una relación interesante, porque no había manera de soslayar lo que significaba SASPE para cualquiera que tenga alguna inquietud por saber más y renovar un poco más de todo lo que sea iglesia. Cuando vos ibas a charlar con SASPE no salías igual. Claro. Era un brillo intelectual y humano que era imposible de soslayar, ¿no? Claro. ¿Cuántos hijos tuvieron? 5 hijos. Mariano, que es el único que en este momento está en Rafaela, el mayor, tiene 3 hijos él. Después el segundo es Gabriel, que es odontólogo, está en Santa Fe, tiene 2 hijas. Después viene Rodrigo, que está en Chile, es geólogo, tiene 4 hijos. Después viene Hernán, que es un poco heredero de mis travesuras videístas y además es músico, está en Rosario, tiene 2 hijos. Y finalmente llegó la nena, María Laura, que está viviendo ahora en Buenos Aires, y tiene 3 hijos, así que son 5 hijos, 14 nietos y una familia bien unida. Tal vez porque están todos lejos. Pero sí. Una linda familia. Una linda familia. No, realmente estoy orgulloso y contento de mi familia. Sí, perfecto. Sí, realmente. Hacemos una pequeña pausa para darle lugar a nuestros auspiciantes y seguimos charlando. Dale. Hay que vender algo, sí. Contame un poco cómo empieza tu vínculo con los medios. Empezó a despertarme en el momento en que, colaborando con el obispado, Ernesto Rogliani, que vivía enfrente de casa, tenía un micro dedicado al obispado en LT9. Entonces me propuso hacer ese micro en mi casa. Él se cruzaba con el grabador enorme y grabábamos ahí un espacio. Bueno, eso fue una relación así muy colgada de hilos, pero después cuando empezó la radio, esa inquietud fue elaborándose, fue creciendo. Y ahí me llamó Lolo para colaborar con él en algunos aspectos publicitarios, redacción, es decir, para trabajar algo juntos en sus programas y demás. Lolo Bauducco. Bueno, con él estuvimos un tiempo. Después él prefirió que nos bifurquemos. Él tomó de los 3 programas 2 de los que tenía, uno me lo cedió, el de la mañana, y así seguimos. ¿Cómo se llama el programa de la mañana? El de la mañana era Todo Ritmo.
después iba tomando sol y al final pero con música. Él se quedó con nosotros dos, yo seguí con el de la mañana. El de la mañana después se transformó en La Ventana. Mientras estaba en La Ventana, me llamó Virgilio Cordero para colaborar con él cuando lo eligieron intendente en el área de prensa. Antes de seguir, Sí. ¿te acordás de algunos compañeros de La Ventana? Sí, estaba, bueno, empezó Juan Carlos Morales, María del Carmen Alemán, Sergio Velese, estaba, después colaboraban en la parte como operadores, estaba, bueno, el Mono Zimmerman, estaba uno de los Robert, Robertito estaba ahí, después colaboraban desde afuera Alfredo Restaldi, Machiavelli desde Buenos Aires, y qué otro más. Por ahí participó, ingresó también Alicia Ferreira. Ese era el equipo más o menos inicial. Y después participaban desde noticieros, de boletines, Rubén Gerbaudo, Néstor Pic y Borio. Es decir, así era un poco lo que se había formado, ¿no? Bueno, me decías de Virgilio Cordero. Perfecto, bueno, estuve con él hasta que cambió hasta el golpe del 76, en donde él se retiró, asumió Borio, yo me fui, salí para seguir con la radio como estaba antes. Poco después, un tiempo después, en el 82, un grupo que quería ingresar con la televisión por cable en Rafaela, me invitó para que creara el canal local. Con los rudimentos que teníamos y demás, empezamos a armar un poco la experiencia local de televisión. Hicimos un estudio en una habitación no más grande que esta, en donde hacíamos los primeros informativos. Después la empresa que tenía eso, digamos, no quebró, sino que vendió su pertenencia a un grupo de Buenos Aires, Teiza. Ahí yo me había desvinculado por eso y bueno, me volvieron a llamar y ahí entonces volví a formar el Canal 2, el Canal 2 inicial, y así empezamos a trabajar en eso con Gabriela Boggio. Empezamos en cámara, había otra de Jorge Aurelia, Walter Spinazzi, en fin. Bueno, así seguimos, tratando de incorporar programas, incorporar gente, pero bueno, lo sacamos adelante, fue yendo hasta que, bueno, al final hubo hoy un cambio, algunas pequeñas traiciones, entonces me tuve que preferir salir y armar una propia productora y trabajar a la parte. De manera independiente. De manera independiente. Con todo lo que es audiovisual. Exactamente. Sí. Bien, bueno, contame también tu pasión por la escritura. Mi pasión por la escritura vino desde siempre, desde que empecé mi relación con la cultura. Escribí algún poema, alguna cosa así, por ahí escribí una obra de teatro. Durante la radio, durante mi época de radio, charlé mucho y me alentó mucho Fortunato Nari, de quien o hacia quien profeso una gran admiración y cierta amistad. Mi amistad también con Lermo Balbi, él mismo me alentaba para que hiciera algo, para que escribiera. Yo le había mostrado algunas cositas y él por ahí descubrió alguna condición. Pero la radio y la televisión, dos lenguajes totalmente distintos, prácticamente que inhibieron aquella vocación de escritura. Cosa que renació cuando, después de hacer casi 30 años como en el registro de la actividad municipal, y bueno, me retiré hace un par de años,
Y al retirarme, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, y no sé por qué razón, alguien debe haber metido la cuchara, me llamó Guillermo Remonda del Castellano, me dice, tendrías que escribir algo para el diario, qué sé yo, escribirme algo sobre, me dio un tema, que era el aniversario de la primera carrera de autos, lo escribí a mi manera, a mi estilo, les gustó, y dale, seguí escribiendo, me dio una columna, y bueno, y ahí empecé a escribir artículos de distintos tipos, conceptuales, otros con personajes históricos y demás. Tuvo buena repercusión, me entusiasmó, me llena el espíritu, me despierta nuevas inquietudes y bueno, por eso sigo viviendo. Claro, claro. Bueno, y hace poco hubo dos hechos relevantes, que fue la presentación de tus libros y también el reconocimiento del Consejo Municipal como rafaelino distinguido, ¿no? Contanos un poco acerca de esto. Son unos exagerados. No sé, parece que les gustaron los 2 tomos del libro que pude llegar casi milagrosamente, porque fueron los últimos que la imprenta de La Opinión hizo, porque después de eso cerró. Y ahí fue, en ese libro, reúno lo que había escrito, los personajes, las historias, la gente que hizo Rafaela, los primeros inmigrantes, sus trabajos, sus creaciones. Los pioneros, que así podemos englobarlo de esa manera. Uno de los tomos está dedicado casi exclusivamente a esas personas que en el comienzo, con manos en la tierra, con todas las incertidumbres, sacrificios y pestes y cosas que tuvieron que afrontar, las afrontaron, siguieron adelante. Después hubo creadores de empresas que contribuyeron a hacer de Rafaela algo, es decir, me asombró mucho la historia de Fasoli, por ejemplo, de los Santi, de la Cerradero, es decir, de la misma gente de Vaso, gente que fue trabajando en lo suyo, inventando, reinventándose, aportando y haciendo que Rafaela tenga un concepto de trabajo, un concepto de creatividad, un concepto de producción que por ahí no sé si no se da o algo así en otros lugares. Entonces, por eso Rafaela empezó a hacer casi una marca registrada en el país, y eso contribuyó a que haya materia para escribir sobre esta gente, para destacar, porque hay toda una generación, unas cuantas generaciones de rafaelinos que no tienen idea de dónde venimos, porque son nuevos, porque no les contaron, otras procedentes de migraciones internas que llegaron acá y no saben, qué sé yo, por qué tal calle se llama así, por qué tal otra se llama así y demás. Bueno, ahí cuento algunas cosas, no todas, no es una enciclopedia, pero unas cuantas. Bueno, paralelamente una concejal le pareció que yo era, qué sé, un rafaelino que merecía ser distinguido, le pareció a ella. Bueno, pero estuvieron de acuerdo todos. No me pidió, ellos sí, a mí no me pidieron opinión. Lo que le dije ahí en el acto, digo, cuando una mujer se pone a investigar sobre tu vida, hay que tener cuidado. Afortunadamente zafé en esta oportunidad. Me dijeron unas cuantas cosas sobre mí que yo ni siquiera sabía ni sospechaba. Pero bueno, es bueno. Los reconocimientos es lindo recibirlos en vida. Sí, claro, exacto. Es bueno eso para lo que se respecta a mí y para otras personas que lo han recibido también y que lo merecen, y mucha gente más que por no tener trascendencia a lo mejor tienen un gran esfuerzo institucional en las vecinales, en los clubes,
en los grupos, en las asociaciones, en las ONG que trabajan de sol a sol, a muerte, poniendo la cara, el hombro y todo demás, y mucha gente no la conoce y son también rafaelinos distinguidos que habría que llenar un teatro para otorgar esas distinciones. Pero bueno, cargo sobre mi hombro muchos de ellos y derivo esa satisfacción en muchos de ellos, ¿no? Y es bueno que a la gente le digan las cosas buenas también en la cara personalmente. Aprecio esto en vos, esto, el otro, los elogios, porque normalmente somos muy reticentes de decirle a los otros las cosas buenas que uno piensa de él. Somos más proclives a la crítica. Somos más proclives a criticarlo, decirle, mira, tal cosa, tal, eso, criticarlo con la vecina, con los colegas. Y no, la gente necesita saber también que algo bueno está haciendo, que lo bueno que hace merece ser destacado. No sé si institucionalmente o no, pero por lo menos tener la satisfacción de que alguien te diga, che, lo bien que sos una buena persona, dale para adelante. Claro. Bueno, eso. Qué bien. Algo que me olvidé de preguntar y que quieras decir. Que gracias por a la comunidad, por tenerme en cuenta, por toda la gente que saluda, que encuentro, y que bueno, que es un compromiso más, una satisfacción más, y que es necesario que, contaba la anécdota yo de cuando estaba en el seminario, le decía, en una conversación con el director espiritual, le decía, pero padre, los apóstoles lo tenían a Jesús ahí al lado, que vivo, así cualquiera lo sigue. Pero no, para ellos es difícil porque no estaban seguros de quién era ese individuo, si era un líder político, qué sé yo, hasta después cuando se lo inspiraron. Pero vos, dice, tenés millones de personas que te hablan por su boca, lo único que tenés que hacer es abrirte. Y eso sirve para el periodismo, es decir, escuchar, abrir el otro, porque todos tienen algo para decirte, desde el analfabeto hasta el genio. Todos tienen alguna cosa para decirte, para enriquecerte y para que vos transmitas. Como comunicador que sos, tenés la obligación de darle voz a los que no la tienen. Y bueno, eso es lo que traté de hacer con mis limitaciones, aprendiendo de errores, sin echarle la culpa a otros, sino viendo cuál era el defecto mío para corregirlo y hacer la diferencia entre envidia y competencia. Porque la competencia por ahí nace de la envidia. La competencia es necesaria, construye. La envidia destruye. Si uno se queda ahí, claro. Muere. Alcide Castaño, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, por la visita y por echar a perder todo el tiempo que tenés en el canal.